6 de Juan, vamos a leer el verso 37. Juan capítulo 6, verso 37. Así dice la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de oír palabra. Permite, Señor, que esta reflexión, esta palabra, nos ayude a levantarnos, Señor, fortalécenos, renuévanos, Señor, renueva nuestra visión, nuestra mente, que nuestra fe no falte, Señor, que nos mantengamos siempre expectantes en medio, Señor, de las circunstancias, de un mundo hostil, Señor, afuera, pero sabemos que tú eres verdaderamente quien dices ser, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino, Señor, a este mundo con la finalidad de darnos, Señor, una nueva vida. Gracias por la vida nueva que tenemos, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, mientras leía este pasaje de la Escritura, vienen a mi mente muchas situaciones que Jesucristo el Señor vivió o experimentó mientras estuvo en este mundo, en la tierra, físicamente. Él venía con una tarea, un propósito. Y de lo que yo tengo conocimiento de acuerdo a las Escrituras, Él nunca rechazó a nadie. Y aun cuando, del pueblo judío, y aun cuando vinieron personas extranjeras de otros lugares que no eran judíos, no eran de la nación de Israel, Él miraba y observaba la fe de la gente, y cuando había fe, Él obraba y les bendecía. Para mí, esta posibilidad de conocer cómo Jesús se movió y cómo Jesús nunca cerró la puerta mientras hubo necesidad alrededor suyo. Y este pasaje a mí me ha tocado porque por diferentes razones muchas veces no logramos alcanzar nuestros objetivos, ya sea por timidez, falta de recursos o temor al rechazo. Porque el rechazo en algún momento lo podemos hallar, lo podemos encontrar. Cuando se cierran puertas, cuando hay muros que no podemos nosotros pasar, por la fe decimos que podemos tirar los muros, echarlos abajo. Pero mi pregunta hoy día va más allá de lo que humanamente nosotros podemos hacer. Jesucristo está hablando de ser una puerta por la que nosotros podemos llegar, y Él nunca jamás nos va a rechazar. Las personas que nacen y crecen en ambientes donde han sido limitados, ya sea por su entorno social, por sus estudios limitados o marcados desde niño con palabras como no sirves para nada, o quién se va a fijar en ti, o no le importas a nadie. Son palabras que golpean, que van marcando la vida de una criatura hasta que crece. En su mente quedan esas palabras que salieron de la boca de alguien adulto y que los marcó de alguna manera. Entonces crecemos ignorando el potencial que hay en cada uno de nosotros, porque nacemos con un potencial que permanece allí dormido sin producir lo que Dios quería que nosotros produjéramos. Limitado, en muchos casos no logra ese potencial su objetivo. Para Dios somos importantes, para Dios somos especiales. Y eso tiene que ser para nosotros hoy en día una verdad que nadie puede
que nadie puede decir lo contrario. Porque cuando digan lo contrario, usted tiene que aferrarse a lo que la palabra de Dios dice. Pero hoy el mensaje para cada persona es: no pierdas las esperanzas. Porque las esperanzas siempre en Dios son posibles. Tal vez en el mundo las puertas se van a cerrar, amistades nos van a abandonar, no vamos a lograr los objetivos tal vez que nosotros pensamos en algún momento, o los sueños quedaron allí en el baúl del recuerdo. Pero nunca es tarde para Dios. Siempre es hoy, siempre es ahora. No importa la edad que tengamos, no importa si ya eres una persona que ha pasado el tiempo relativamente joven, adulto, o has pasado ya la etapa, ¿no es cierto?, a la cual yo estoy hoy día, ¿no? Es una etapa de un hombre grande ya. A los pies del Señor vine a los 39 años, más o menos 38. Hace ya varios años, hoy día con 71, por cumplir 72. Para mí ha sido un tiempo de gracia, un tiempo de poder ver la mano de Dios, un tiempo de fe, un tiempo de caminar buscando poder completar, cumplir el propósito que Dios tiene. Porque en mí hay un potencial como lo está en usted también. Y uno no descubre todo el potencial hasta que uno no comienza a introducirse en las Escrituras y a conocer el corazón de Dios, lo que Dios dice de nosotros. Y hoy esta palabra la traigo porque creo que no soy la única persona que ha tenido experiencia y ha tenido que luchar con puertas y con muros y con vallas que a veces cuesta que éstas se puedan romper. No importa entonces cuántas veces hemos intentado romper aquel muro que nos impide hacer realidad nuestros sueños, nuestros anhelos, porque en Cristo todas las cosas son posibles. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. En primer lugar, creo que hay una puerta abierta en Jesús. Lo dice la Escritura allí. Hay una puerta abierta. Siempre habrá una puerta abierta en Jesús. Aun cuando la iglesia, aun cuando nosotros le cerremos la puerta al Señor. Recuerde la iglesia la Odisea, que había cerrado la puerta a Jesús, el Señor. Y en su amor, Jesucristo, el Señor, viene a la iglesia nuevamente para pedirle que abra la puerta para entrar y cenar con ellos. La verdad es que cuando vemos el ministerio de Jesús en la tierra, había miles de personas, muchas de ellas con enfermedades, en sufrimientos, no atendidas por los sacerdotes de la época y sin esperanzas de revertir aquella situación que limitaba sus sueños. Entonces, poco a poco, las gentes comenzaron a venir a la única puerta abierta. Yo recuerdo que la palabra de Dios dice: cuando Él comenzó su ministerio, la gente comenzó a escucharlo y a seguirlo. Y después ya no era un grupo, eran miles las personas que se congregaban, se juntaban en las montañas, en los cerros, para oír la palabra del Señor. Y Él les enseñaba y luego comenzaba sanando y liberando y haciendo todo tipo de milagros, porque era la única puerta para las personas en ese tiempo. No podían obtener ningún beneficio, ninguna ayuda de parte de los sacerdotes. Es más, nos encontramos en las Escrituras con aquella persona que había sido herida, estaba en el camino. Y tanto el sacerdote como el levita pasaron, no le dieron atención, no socorrieron a aquella persona que había sido herida ahí en el camino. Pero luego viene un samaritano que hizo lo que ellos no hicieron, una persona que no era de la gente de Israel. Entonces, eso nos ayuda a entender que Jesús, cuando llegue en el tiempo, muchas personas
comenzaron a seguirle porque ellos pudieron ver una puerta abierta que podía llegarles, ayudarles y darle solución a sus problemas y a sus frustraciones y a todo lo que ellos podían estar viviendo. Habían personas que eran ciegos de nacimiento, habían personas que estaban con lepra, habían personas que tenían una vida de sufrimiento, tal vez de muchos años y algunos de nacimiento. Y es por eso que para ellos era una puerta de bendición. Los ciegos eran curados, los paralíticos y los leprosos pudieron confirmar que la esperanza no avergüenza. Hay un versículo que dice, porque la esperanza no avergüenza. Nosotros no tenemos que vivir avergonzados mientras estamos esperando que llegue nuestro turno, nuestro momento. En Juan capítulo 10, verso 9, vemos a Cristo el Salvador que alimenta a sus ovejas. Él alimenta a sus ovejas. Dice el que, a ver, voy a buscarlo en la escritura acá, en el capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto me ha bendecido porque Él nos ve a nosotros como ovejas. El Señor nos ve como ovejas. Y cuando dice que el que por mí entrare será salvo, lo primero que yo puedo ver ahí es el propósito de su venida. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a salvar al mundo que estaba perdido. Su vida dio por nosotros. Él nos dio su vida. Y luego dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando hablamos del pasto, es el alimento para los animalitos, las ovejas. Y para nosotros, el alimento es la palabra de Dios. Y su palabra nos ha dejado a nosotros para que nosotros podamos alimentarnos y nuestra fe se desarrolle. Porque por fe andamos. Si la Escritura permanece en nosotros, lo que recibimos de Dios, esta palabra permanece en nosotros, esto se transforma en alimento y en fe. Y esa fe nos ayuda en el camino para alcanzar los objetivos que muchas veces se resisten. Por eso que es importante entender y recibir la palabra de Dios siempre con una actitud de fe, un corazón dispuesto. Creo que estamos en un tiempo de ser sanados y restaurados de todo lo pasado para no estancarnos como personas. En Cristo las heridas, las marcas pueden estar, porque las cicatrices que vamos acumulando en el camino, aquellas heridas, hermanos, son sanadas en el tiempo y solamente queda la marca. Por tanto, no debemos hoy día temer al rechazo de los demás. Debemos confiar en Dios y en su verdad. Dejar de lado toda mentira y palabra ociosa del pasado que hemos oído en contra de nosotros. La palabra ociosa que nos afecta, aquella que nos acusa, aquella que nos denigra, aquella que nos ofende. Todo eso, hermano, saquémoslo de adentro y vivamos la sanidad que trae el Señor. En Números capítulo 27 encontramos un pasaje que es también de ayuda para que podamos recibir el consejo de Dios en esta tarde. En Números capítulo 27, vamos a leerlo. Números 27. Es un pasaje largo, por eso no lo anoté, no lo escribí.
Dice desde el verso 1 en adelante: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Eter, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Mahala, Noá, Hogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de nuestra familia, de entre su familia? Por no haber tenido hijo varón en este caso. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la edad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano a su linaje. De este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. ¿Por qué para mí es importante esto? En primer lugar, porque esta situación que involucra a estas dos jóvenes que habían perdido a su padre, el cual había muerto en el desierto, ellas no tenían hermanos, y la herencia generalmente la reclamaban los hijos varones, no las mujeres, los varones. Entonces ellas estaban conscientes de la ley de reparto, se llama esta ley de reparto. Pero hay algo que creo digno de destacar en esta historia bíblica con estas dos jóvenes. Y es que ellas, si querían obtener respuesta a su situación o necesidad, tenían que vencer el temor al rechazo. Porque podía pensarse o podían imaginarse que por ser mujeres, de hecho, ni siquiera iban a poder llegar a Moisés a conversar con él. Y quién sabe cuánto tiempo estuvieron esperando, tratando de darse ánimo para no perder la herencia y no quedar desamparadas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, sabiendo que tenemos herencia, no somos capaces de levantarnos y recibir lo que es nuestro? No lo entendemos muchas veces. La herencia que tenemos es tremendamente grande, hermano. Se nos ha sido dado sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Somos hijos del vencedor, hijos de Dios. No somos allegados, no somos esclavos, tenemos herencia. Por lo tanto, no debemos, al acercarnos a Dios, tener temor al rechazo, porque Dios nunca nos cerrará la puerta. Para usted y para mí hay puerta abierta. Para todo hijo de Dios siempre habrá un oído de parte de Dios para oír nuestra queja, nuestras plegarias, nuestras necesidades. Todo lo que nosotros pongamos delante de Dios no quedará sin respuesta. Dios responde a la oración de los justos, porque somos justos por razones que ya conocemos. Cristo, el Señor, se puso en nuestro lugar
nosotros los culpables éramos, pero Él ocupó nuestro lugar en la cruz y sufrió el castigo de nuestra culpa. El Señor. Por lo tanto, no podemos nosotros quedarnos al margen esperando por esa respuesta divina. Si bien es cierto, para estas jóvenes decía, era casi imposible pensar que las lágrimas podrían conmover a Moisés, porque él estaba sujeto a la ley. Moisés estaba sujeto a la ley. Pero ¿cuántas personas han pasado toda la vida llorando, lamentando una situación, un problema, en vez de enfrentarlo? El rechazo, por lo general, asume un no por respuesta. Cuando uno se siente rechazado, no procede porque ya piensa que la respuesta va a ser no. Pero no andamos, hermanos, por si acaso o por tal vez. Andamos por fe. Y nuestra fe es la que tiene que movernos. Sin embargo, estas jóvenes, en una actitud de fe, vencieron el temor de ser rechazadas por ser mujeres, porque asumieron que podían llorar y llorar por años y todo iba a seguir igual. El número 27:2 dice, y vinieron a Moisés para exponer su situación delante de los príncipes y de toda la congregación. La pregunta es ¿a quién o a dónde vamos cuando estamos frente a una situación difícil? En este caso fueron a Moisés, porque él era la persona que Dios había puesto para conducir a su pueblo. Moisés era la persona visible. Por tanto, Moisés, podemos decir, era la voz del pueblo ante Dios. La gente venía a él y él intercedía delante de Dios. Y además, viceversa, era la voz de Dios para el pueblo. No había otra posibilidad sino acercarse a quien correspondía. Y fue bueno y nos ayuda a entender que necesitamos vencer los miedos, los temores, cuando estamos en diferentes circunstancias, dificultades, y volvernos a Dios. Porque hoy, hermanos queridos, usted no necesita ir a un pastor. Usted tiene entrada directa al trono de la gracia, dice la Escritura. Usted es un hijo de Dios, usted tiene que doblar rodillas. Dios le va a oír. Dios oirá su oración. Dios recibirá lo que usted está hablando en el momento en que usted lo pensó, usted lo tiene aquí en su corazón y lo habla. Hermano, Dios ya lo sabía, pero esperaba que usted ejerciera esa poca fe que podemos tener a veces, la pusiera en práctica. Y la respuesta siempre de parte de Dios va a ser sí y amén. Entonces, cuando nos atrevemos a enfrentar la situación, siempre esperamos una respuesta. Dice, y Jehová respondió a Moisés, lo cual indica que Moisés no estaba en condiciones para resolver, pero sí para interceder por estas jóvenes. Y la respuesta de Dios fue afirmativa a la petición. Es tiempo de dar un paso de fe y de acercarnos a aquel que vio nuestras miserias y limitaciones, confiando y creyendo que Él tiene el poder para cambiar nuestra situación. Cuando Cristo vino, hermanos, e iba a comenzar su ministerio, Él dijo una palabra, soltó una palabra que está en Isaías, me parece en el capítulo 61, y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Un versículo, un pasaje que lo hemos leído muchas veces. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En Dios todas las cosas son posibles. Tal vez usted ha tocado puertas buscando solución a sus problemas, no la ha tenido. Tal vez algún problema familiar, es posible algún problema laboral, alguna enfermedad y tantas otras cosas, hermanos, que nos afectan en nuestro caminar, nuestro andar, y que no nos dejan esta claridad mental para poder desarrollar este potencial que hay en nosotros. Hay tanta gente, tantos creyentes, tantos hijos de Dios que no sueltan, están ahí apretados, están detenidos e imposibilitados de avanzar en el proyecto de vida que Dios tiene para cada uno. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando Cristo vino, recuerdo a aquellas personas que Él se acercó y muchos de ellos tal vez creyeron o pensaron que solamente Cristo les quería sanar, pero nunca pensaron que Él podía usarles en alguna medida en el ministerio. De hecho, muchos discípulos que anduvieron con Él, con el tiempo lo abandonaron. ¿Por qué sería? Simplemente porque no soportaron la palabra que Cristo estaba soltando. No sé cuál es el problema que tiene usted o puedo tener yo. En el caso mío, yo creo que tengo la capacidad como para venir a Dios, porque creo en Dios, y soltar delante de Él mis propias situaciones, mis propias necesidades. Pero cuántas personas, cuántos hijos de Dios quedaron detenidos en el camino, tal vez atados a alguna situación. Hermano, Dios no te va a rechazar, cualquiera haya sido tu problema, cualquiera haya sido lo que te aflige. Dije aquí, mencioné problemas externos, pero también pueden ser situaciones internas, personales, cosas que nosotros llevamos desde niños, que nos afectaron, que nunca las hemos soltado, nunca las hemos confiado, porque no confiamos en la gente. Pero sí es posible que confiemos en Dios y soltemos aquello que está dentro y nos ha afectado en nuestro potencial. Tú eres, al igual que yo y todos los que hemos venido a Cristo, un potencial tremendo si podemos acercarnos al Señor y experimentamos esa liberación que puede traer con su ayuda y ayudarnos a salir adelante para poder completar lo que Dios espera de nosotros. Este es el tiempo, no esperemos más. Hoy que estamos por celebrar una vez más la Cena del Señor, recordemos que Cristo cumplió su propósito, tuvo muchos obstáculos. Desde niño Él, yo creo que fue limitado a desarrollar algunas actividades como niño, porque me imagino que lo cuidaron mucho más que cualquiera otra persona. Sin embargo, Dios estuvo siempre cerca de Él. Y yo creo que a medida que Él iba creciendo, el potencial que había en Él se fue desarrollando. Ya cuando estaba de los 12 años, estaba con el potencial activándose mucho más aceleradamente que cualquier otra persona, porque discutía con los sacerdotes en el templo acerca de las Escrituras. Imagínese usted, mi hermano, no importa los años que tenga, no importa si llegó ahora poco nomás a los caminos del Señor.
Dios le puede usar a usted tremendamente, y aun cuando en el camino usted logre cumplir alcanzando a una sola persona, esa sola persona puede ser la que Dios quería alcanzar, y usted era la persona indicada para poder ser usada. Pero mientras vivamos con ataduras, vivamos con cosas no resueltas adentro, no podemos, hermano, estamos limitados. Porque Dios quiere llenarnos de algo. Y estamos llenos de resentimiento, de situaciones, de cosas, hermanos, que impiden que Él nos sature de su presencia. Hoy es un buen día. Cristo para eso vino, hermano, para hacernos libres, para que seamos útiles en este tiempo, antes que lleguemos al final de nuestro camino. No sabemos cuándo viene Cristo. Estamos expectantes por las cosas que están ocurriendo, pero no podemos dormirnos ni relajarnos, porque hay mucha tarea todavía. Hay miles, tal vez millones de personas todavía no conocen al Señor, no han oído el mensaje de Cristo. Y usted, hermano, hoy es el momento de decidirse a enfrentar aquello que lo tiene detenido. No tema, porque Dios no le va a rechazar. Dios le va a recibir. Jesucristo está como una puerta abierta para tener comunión con usted. Amén. Dios bendiga esta reflexión, porque es una reflexión que tiene que ayudarnos. No tengamos temor al rechazo, porque Dios no rechaza a nadie. El que viene a mí no le echo fuera. Es decir, lo recibo.